Ok, bueno, este es mi proyecto. El proyecto que yo planteé era un temporizador para cocina súper inteligente. Entonces, el temporizador lo que debería de hacer es eh, determinar, o bueno, más bien funcionar a partir de un tiempo que el usuario elija. Y una vez pasado ese tiempo, entonces activa una alarma y enciende un LED. Pero también, digamos, además del tiempo, entonces también indica em, datos de humedad y de temperatura. Entonces, este sensor azulito que está ahí es uno integrado que nos permite identificar la temperatura y la humedad del ambiente. La idea es que el temporizador además pudiera determinar la temperatura de los alimentos y la humedad del ambiente porque eso también afecta y la humedad del ambiente y la temperatura del ambiente. Pero al ser un sensor integrado, entonces lo dejé así. De momento nada más lo que hace es dar la temperatura y la humedad del ambiente. Y con este, que es el otro sensor de temperatura, se podría medir la temperatura de otras cosas. Pero bueno, ¿qué ha sido complejo en este proyecto? En realidad lo más complejo no fue montar el circuito ni obtener datos de temperatura y humedad, sino la entrada de los datos, porque yo quería que funcionara de manera que el usuario pudiera elegir cuántos minutos o cuántos segundos quería que se contara el tiempo. Entonces, lo más difícil fue poder determinar la entrada de los datos, porque lo intenté primero por la pantalla, ¿verdad? Utilizando estos que están aquí, los botones. Pero resulta ser que si yo quisiera, por ejemplo, que una persona escriba algo y entonces a partir de lo que escriba, digamos que escriba, por ejemplo, 60 o 70 o así, funcione, es una programación mucho, mucho más compleja. Por lo menos para mí, en este momento era mucho más compleja de hacer. Entonces, actualmente lo que hace es nada más reconocer cuál de los botones está tocando y a partir de eso determina un tiempo. Como no logré hacerlo de reconocer los datos que estaba ingresando por el teclado, ¿verdad? Entonces, o que pudiera elegir, digamos, de una lista. Entonces intenté trabajar con el monitor serial y que pudiese entrar datos a partir del monitor serial, pero resulta que tampoco porque aquí está, de hecho, está en deshabilitado el código que corresponde a los ejercicios que hice con el monitor serial, eh, porque entonces la idea era que a partir de lo que se ingresara por acá, entonces que reaccionara. En un ejemplo muy, muy sencillo, como encender un LED, si uno escribe un 1 o escribe un 0, se puede hacer, pero ya cuando son cosas más complejas, como que se queda como esperando en el monitor y entonces no me permitía seguir con el resto digamos, del algoritmo, del código que yo tenía escrito. Entonces, bueno, lo más complejo fue definitivamente la entrada, poder obtener datos del usuario en ese sentido, digamos, como escoger. ¿Qué hace actualmente? Bueno, actualmente lo que hace es que si yo presiono, vamos a ver, el botón izquierdo, entonces da la bienvenida, me da los datos del ambiente, temperatura y humedad, y entonces va a contar un minuto. Va a empezar a descontar un minuto más bien. Em, y pasado el minuto, vamos a ver, entonces va a hacer algo. La idea es que funcionara para que aquellos que estamos apenas aprendiendo a cocinar, eh, digamos, nos sirviera como para decir, necesito dejar esto en reposo tanto tiempo, entonces ponerlo y que avisara, y que además me diera como otros datos. Más allá de los que pueda dar un temporizador de los que venden actualmente en el mercado. Em, Creo que el proyecto se puede hacer y está bonito, pero sí requeriría mucho más tiempo y además es realmente un prototipo. Ahí ya casi va a pasar el minuto.
Y bueno, entonces una vez que ya se acaba el tiempo, entonces alumbra el LED y suena una melodía, se reproduce una melodía. Y si yo quisiera, en lugar de 1 minuto, si yo quiero, vamos a ver, digamos 2 minutos, entonces igual, el botón de arriba me da los datos y comienza. Y otra vez. Y así se podría hacer para el resto de los botones y el tiempo pues podría ser, no lo podría terminar, no podría estar ingresado, en este momento no podría estar ingresado por el usuario. Me pareció muy interesante aprender a usar más características eh, ¿verdad? De la pantalla. Me parece que eso es algo que los profesores van a preguntar mucho. Y bueno, también fue bonito el sensor de temperatura y humedad integrado y entre las otras cosas. Entonces, bueno, eso sería.